amigos y amigas de Radio Conexión Vía. Sean bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a un gran escritor ruso, quien es Fedor Dostoyevsky. Él es, hasta el momento, uno de los más grandes referentes de la literatura universal de Rusia, también junto a Lev o León Tolstoy. Ambos van a ser reconocidísimos mundialmente por la gran calidad de sus obras y sobre todo por esa hondura que expresan en cada una de sus novelas. Dostoyevsky es considerado el continuador o acaso el más grande exponente de la novela psicológica, no tanto por tratar o abordar la psicología en sí, sino más bien por ser un gran conocedor de los temas y los problemas humanos, por abarcar todo ese abanico de la complejidad que acosa a las personas, ¿no? Por ejemplo, abarca una gran multitud de temas como la salud, el ánimo, las motivaciones, lo complejo del ser humano ante situaciones límite, enfermedades, pobreza extrema, humillaciones, amores no correspondidos, la pérdida de seres amados, entre otros más. Básicamente, Dostoyevsky va a colocar a cada uno de sus personajes ante esta clase de situaciones, no porque de alguna forma los goce o busque hacerlos sufrir, sino porque atravesar todo este gran cúmulo de dificultades va a hacer que cada uno de sus personajes, de sus creaciones, alcance una dignidad muy superior. Ahora, este gran escritor, Dostoyevsky, nace en 1821, en noviembre, en Moscú. De hecho, sus primeros años de infancia van a transcurrir con relativa normalidad hasta que su madre fallece muy temprano. Como producto de este infortunio, su padre poco a poco va a caer en el alcoholismo. Ya en la adolescencia, Dostoyevsky va a enterarse también de la muerte de su padre. Este va a ser un episodio fundamental, un episodio capital en la vida de Dostoyevsky porque dado que su padre era una persona muy autoritaria, eh, muy injusta con sus hijos, Dostoyevsky va a desear en muchas ocasiones que su padre fallezca, que su padre muera. Con los años este sentimiento de culpa va a acrecentarse, va a dominar a Dostoyevsky hasta el punto de hacerlo atravesar por varias crisis nerviosas. De hecho, este episodio es el que va a desencadenar una epilepsia constante en Dostoyevsky, ¿no? Esta enfermedad lo va a acompañar durante el resto de su vida. Este episodio y básicamente el origen de esta afección lo va a contar también Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en un artículo muy interesante que se llama Dostoyevsky y el parricidio. 1864 va a ser un año fundamental también para Dostoyevsky, va a ser un año muy importante para él en cuanto a su creación literaria, a pesar de que en sus años de juventud él va a cursar ingeniería en la Universidad de San Petersburgo, en Rusia. Poco a poco le va a ir dominando esos intereses literarios y de creación artística. En este año de 1846, Dostoyevsky va a publicar su primera novela, que se titula Pobres Gentes. Es una novela muy conmovedora, triste también, pero de un mensaje moral bastante grande, ¿no? Es una historia breve, de tipo epistolar, que le concedió casi la fama inmediata a Fedor Dostoyevsky, pero luego con muchos años de mutismo con respecto a su obra. Para entonces él ya estaba iniciando su carrera literaria con una novela realmente espléndida. Fue muy aclamada por la crítica también de su época. Lamentablemente en la vida de Dostoyevsky no dejarían de sucederse una serie de desgracias, entre ellos la muerte de su esposa y de su hermano Mijail Dostoyevsky. Esto lo va a sumir en una depresión profunda. Mijail era uno de los hermanos más queridos de Dostoyevsky, incluso llegan a fundar juntos una revista que se llama Tiempo. Él lo ayudó muchísimo en sus primeros escritos con la fundación de esta revista, de este semanario. Posteriormente incluso sería condenado a muerte Fedor Dostoyevsky. ¿Por qué? Por oponerse al régimen autoritario del zarismo, un régimen muy importante en Rusia que luego fue derrocado por la Revolución Rusa en los años de 1917 o 1918 aproximadamente. Él va a ser perseguido por sus ideas liberales contra el despotismo y el autoritarismo. Sin embargo, Dostoyevsky es liberado apenas unos segundos antes de que lograra ejecutarse esta pena de muerte en su contra. Luego Dostoyevsky va a ser exiliado y va a residir en Siberia, y todo este cúmulo de experiencias en general van a servir a Dostoyevsky para escribir obras realmente inmortales. La Casa de los Muertos, Memorias del Subsuelo, Crimen y Castigo, Noches Blancas, El Señor Proharchin y otros cuentos más, ¿no? De una gran
calidad literaria. Realmente Dostoyevsky, a raíz de todas estas experiencias y sobre todo de su conversión al cristianismo, va a tener una gran influencia en el mundo moderno. Bueno, la segunda esposa de Dostoyevsky también va a perder un hijo, lamentablemente. Dostoyevsky va a tener alrededor de estos años una mayor frecuencia en sus ataques de epilepsia, pero no va a cesar en su creación literaria. De hecho, casi a la par de la redacción de Crimen y Castigo, él va a ir creando también por las tardes otra gran novela que se llama El Jugador, de menor extensión, pero lo va a hacer principalmente por presiones editoriales. Luego va a publicar El Idiota, Los Hermanos Karamazov, que es considerada realmente su obra maestra. Bueno, finalmente, desde luego de haber expuesto todos estos datos biográficos acerca de Dostoyevsky, que realmente hacen de él un escritor un tanto que ha padecido muchos males, pero que ha sabido de alguna forma pues enfrentar la realidad con la creación de las ficciones, va a fallecer en el año de 1861, 1881, corrijo, y deja una obra realmente fundamental, ¿no? Principalmente él va a escribir novelas y sobre todo, este punto es muy importante, va a ser considerado el precursor del existencialismo, ¿no? Esa corriente filosófica que habíamos atisbado, habíamos dado algunos puntos centrales en el programa anterior. Dostoyevsky en general va a influir en futuros premios Nobel como Albert Camus, Thomas Mann, Hermann Hesse y otros grandes escritores como Émile Cioran, Virginia Woolf y otros más. Por estas razones, el programa de hoy vamos a explicar una gran novela suya, una de las menos conocidas pero no menos importantes, que se titula Humillados y Ofendidos. Es una edición antigua, lo pueden encontrar tanto en internet también, así como en varias librerías de libros viejos. Sin embargo, es una novela un poco extensa, tiene alrededor de 350 páginas, es una historia muy conmovedora, tiene muchos mensajes hermosos realmente. Sin embargo, también asistimos a varias desgracias, a varios infortunios, pero el valor de la novela reside principalmente en sacar fuerzas de ello, ¿no? Dostoyevsky realmente fue un gran conocedor del alma humana y esto es algo en lo que coinciden de forma unánime muchos escritores y muchos lectores en todo el mundo. Ahora, como casi la mayoría de las obras de Dostoyevsky, hay un gran componente de dolor y tristeza en esta novela que les acabo de mencionar, que es Humillados y Ofendidos, pero esos temas les van a elevar a sus personajes a una moral más importante y de un valor humano sin comparación. La historia es protagonizada por el escritor Iván Petrovich, quien en los últimos días de su vida decide relatar todo lo que le tocó presenciar y experimentar a partir de un punto específico en su vida, ¿no? Él siente un gran amor por su amiga de su infancia, que se llama Natacha. No obstante, ella se enamora del príncipe Valkovsky. Desde el inicio vamos a notar estas contrariedades en las novelas de Dostoyevsky. Eh, los padres de Natacha, la familia Izmeniev, padece todos los dolores de la huida de Natacha, de su hija, ¿no? Con alguien realmente caprichoso. El padre de Natacha va a tener que afrontar también al mismo tiempo una deuda, una demanda que le entabla la familia de los Volkovsky. Y el protagonista también, el escritor Iván Petrovich, va a tener que hacerse cargo de una niña, ¿no? De una niña que lamentablemente había caído en desgracia y que realmente estaba siendo utilizada hasta el punto de mendigar por las calles, ¿no? Esta novela nos sugiere que lamentablemente la pequeña también se había envuelto en un mundo de prostitución, de oscuridad, y lo que hace Iván Petrovich es rescatarla de este mundo para darle de alguna forma las atenciones que una niña menor de edad merece, ¿no? A lo largo de esta historia, como les había comentado al inicio, vamos a asistir a múltiples desgracias, sin embargo va a haber un mensaje moral muy grande, ¿no? Que es el perdón, el sacrificio, la reconciliación, como una especie de balance, ¿no? Y aunque a veces no se puede alcanzar totalmente la felicidad tal y como la desean los personajes de esta historia, que es Humillados y Ofendidos, al final se rescatan mucho de esos valores que engrandecen y dignifican al personaje. Vamos a relatar ahora unas frases, ¿no?, que hemos podido citar para el programa de hoy. Vamos a continuación con la primera cita. Todas las casas parecen empezar a centellear de súbito. Sus tintes grises, amarillos, de un verde sucio, pierden en un abrir y cerrar de ojos su aspecto desagradable. Es como si nuestra alma se iluminase, como si sintiéramos de pronto un escalofrío, como si alguien nos tocara en el codo. Una visión nueva, nuevos pensamientos,
Es asombroso lo que puede hacer un rayo de sol en el alma de un hombre. Esa es prácticamente la parte inaugural de la novela, ¿no? Hay un cierto optimismo, el tiempo atmosférico, los tiempos de sol, los tiempos de lluvia, los tiempos de frío, van a influir mucho en el ánimo de los personajes. Esto es algo que se va a notar no solamente en Humillados y Ofendidos, sino también en otras novelas de Dostoyevsky, ¿no? Ahora, el título de Humillados y Ofendidos, como su nombre lo explica, va a ser que es porque entraña que muchos de sus personajes de alguna forma van a sufrir vejaciones u ofensas, pero que van a sobreponerse a ellas casi al final de la novela. Vamos con otra cita de esta gran historia. Mi desesperación era indescriptible, aunque ya sabía quién era aquel hombre. Me sentía tan impresionado como si de pronto hubiera aparecido ante mí en toda su mezquindad. Por otra parte, recuerdo que mis impresiones eran entonces muy confusas. Estaba abrumado, aniquilado, y una sombría angustia me oprimía el corazón. Temblaba por Natacha. Presentía que le esperaban nuevos y grandes tormentos, y buscaba, inquieto, el modo de evitárselos, de dulcificarle en lo posible los días precursores del desenlace. Este desenlace se me anunciaba con toda claridad. Estaba ya muy cerca y yo sabía perfectamente cuál había de ser. La novela está escrita en primera persona, como les comentaba también, toda esta historia central de la novela es relatada por Iván Petrovich en los últimos días de su vida. Es una forma retrospectiva de contar muchos aspectos centrales. Son digamos, puntos ya concluidos, pero que son muy bien manejados por esa destreza literaria que tiene Dostoyevsky, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos notar toda todo ese cúmulo de sensaciones que tiene Iván Petrovich por la persona que ama, que es Natacha. Vamos con la última cita de esta gran novela. Aquella noche se decidió nuestra suerte. Natacha y yo teníamos muchas cosas que decirnos, pero le hablé de Nelly. Le conté todo lo ocurrido. Mi relato interesó e impresionó a Natacha, que me dijo después de reflexionar un instante. Me parece que está enamorada de ti. ¿Cómo? Eso no es posible, exclamé estupefacto. Sí, es el principio de un amor de mujer. Estás equivocada, Natacha. Nelly es una niña. Pronto tendrá 14 años. Está desesperada porque no la comprendes, pero tal vez tampoco se comprende ella a sí misma. Su irritación es infantil en muchos aspectos, pero eso no impide que sea profunda y dolorosa. Tienes celos de mí, eso sobre todo. Me quieres tanto que ni en tu casa lo puedes disimular. Sin duda hablas continuamente de mí, mientras ella no la miras como a una mujer. Ella lo habrá observado, y esto la ha herido. Seguramente Nelly quiere hablarte. Siente la necesidad de abrirte su corazón, pero no sabe cómo hacerlo. Le da vergüenza, no se comprende a sí misma, espera una oportunidad, y tú, en vez de facilitar esta confesión, la dejas para venir a verme. Incluso cuando estuvo enferma la dejaste sola días enteros. Por eso llora, quiere tenerte a su lado. Y lo que más le duele es que tú no la comprendas. En este mismo momento la has dejado sola por mí. Mañana estará enferma, no deberías haber venido. Vuelve a tu casa enseguida. Este es un pasaje muy, muy importante, muy conmovedor también porque relata la otra parte de la cual el protagonista no ha podido indagar mucho, ¿no? Si bien es cierto se ha preocupado por ella, la ha rescatado. A este personaje que se llama Nelly, eh, asistimos igual a sentimientos igual de profundos, hasta el punto mismo de afectar la propia salud. Sin embargo, como les comento, esta es una historia muy, muy conmovedora, un poco triste, pero que creo que va a revitalizar varios puntos, como les comentaba al inicio de este programa, ¿no? La reconciliación, el sacrificio, el amor humano, el amor al prójimo incluso, ¿no? Son valores cristianos que Dostoyevsky también va a imprimir mucho en sus novelas, ¿no? A pesar de que de alguna forma es considerado precursor del existencialismo. Bien amigos, yo espero que les haya gustado mucho este programa. Dostoyevsky realmente es un escritor muy profundo, muy conmovedor, que espero les haya gustado mucho. Ustedes pueden indagar varias de sus novelas que se encuentran en internet. La Casa de los Muertos, como les comentaba al inicio, Crimen y Castigo, que es una novela un poco más extensa. A pesar de que Crimen y Castigo es considerada su obra maestra, creo que no le hace tanta justicia porque Dostoyevsky abarca muchas más temáticas en novelas igual de profundas, ¿no? O incluso más breves, como por ejemplo es Niatochka Nesvanova o Noches Blancas, ¿no? Que es considerada a veces un cuento largo, más que una novela corta, ¿no?
Espero que les haya gustado mucho el programa. No se olviden de visitar nuestra página web www.conexionvida.net.pe y conmigo será hasta la próxima edición.